Has venido a la orilla, no has buscado. Queridos amigos y hermanos de nuestras comunidades parroquiales, y con motivo de los 35 aniversarios de mi sacerdocio, quiero compartir con ustedes algunos detalles para que me conozcan más y así podamos entrar en más familiaridad y confianza. Yo nací el 30 de marzo de 1955 en la ciudad de Quito, en Colombia. Mi padre se llamaba Juan Antonio Cuevas, mi madre Raquel Valencia. Nací en una familia de 6 hijos. Tengo 3 hermanos, 2 hermanas. Yo soy el mayor de todos los hijos y ingresé a la comunidad de los misioneros claretianos el 18 de enero de 1974 y fui ordenado el 20 de diciembre de 1981 en la Catedral San Francisco de Asís de la ciudad de Quito. Yo estudié la teología y antropología en la Universidad Pontificia Bolivariana, de la cual saqué una licenciatura, y siendo sacerdote estudié psicología en la Universidad San Buenaventura, donde me gradué como psicólogo con especialización en consejería familiar en la ciudad de Medellín. Quiero ahora contarles a ustedes de un modo un poco sintético dónde he estado en estos 35 años para que ustedes puedan ver un poco la trayectoria de mi ministerio sacerdotal. Mi primera asignación fue allí en la Catedral San Francisco de Asís de la ciudad de Quito. Allí yo tuve la oportunidad de iniciar mi sacerdocio con un poco de... Me extrañaba cuando la gente me llamaba padre, porque yo estaba acostumbrado a que todo el mundo me llamaba Wilson y ahora era el padre Wilson, y sobre todo cuando me hablaban así las personas mayores, yo sentía como un poquito de incomodidad de ver cómo se cambiaba un poco esa forma de la gente ya relacionarse conmigo. Pero una de las destinaciones que me hizo el obispo fue como director de la Pastoral Juvenil Diocesana. Esto me permitió a mí tener un contacto más directo con los jóvenes. Iniciamos un programa en Radio Ecos del Atrato que se llamaba Momento Juvenil, que tuvo mucha audiencia, que creó mucha oportunidad para los jóvenes de debatir temas y también de alguna forma emprender actividades que los jóvenes se hicieran sentir a nivel de la diócesis, de crear encuentros juveniles con otras parroquias, con otros pueblos, y esto fue interesante. También tuvimos un periódico que se llamaba Talita Cumi, que quiere decir joven, levántate. Y este periódico también nos permitió ejercer como esa parte literaria, de escribir, de opinar, de crear debates y de escuchar la opinión de los jóvenes, ¿verdad? También integré un equipo que se llamaba ASIA, que quiere decir Asociación de Campesinos del Medio Atrato. Era un equipo que tenía como propósito trabajar la justicia social. Para los campesinos eran muy explotados y eran personas muy ignoradas por las autoridades, por los gobiernos, y fue una oportunidad para tratar de crear cooperativas, de buscar mejores semillas para que sembraran, de que vendieran mejor sus productos y que los campesinos realmente pues se les valorara todo lo que ellos aportaban a la ciudad. Y fueron experiencias que me ayudaron a mí como a poder plasmar algunas inquietudes en la juventud de mi sacerdocio. Una experiencia interesante, me nombraron como párroco de Nuestra Señora de la Candelaria en Bagadó. Era un pueblo aproximadamente de unos 30.000 habitantes, era como el casco urbano donde estaba ahí las alcaldías y ahí estaban como las principales autoridades de ese municipio, y luego teníamos 12 pueblos para atender. Todo el transporte era por el río Andágueda, era un río muy caudaloso. Allí hacía aproximadamente 4 o 5 años se había ahogado un sacerdote, entonces había como un poco de impresión por esto. Y nosotros llegamos ahí siendo muy jóvenes, el padre Antonio Mena y yo, y reemplazamos un sacerdote de aproximadamente unos 68, 70 años, un sacerdote que usaba sotana, muy tradicional. Nosotros llegamos muy jóvenes, no usábamos sotana, comenzamos a hacer deporte, a ir al río, a nadar, lo que nunca había hecho el padre. Y la gente tenía curiosidad, pero también estaba un poquito impactada. A veces iban personas mayores a la cancha de basquetbol a decir no jueguen con los jóvenes, le van a faltar al respeto y toda la cosa. Sin embargo, nosotros fuimos integrándonos mucho con la comunidad
con los jóvenes y logramos hacer varias cosas. Una fue una asociación que se llamaba CODIVA, que quiere decir Asociación para el Desarrollo Integral de Bagadó, y a través de esta asociación comenzamos a buscarle solución a varias necesidades grandes que tenía la comunidad de Bagadó y todo este municipio que no tenían carretera. Y comenzamos a valernos de algunos contactos políticos para tratar de hacer esto y nos encontramos con una situación bien curiosa y era que en el pueblo estaba muy marcado el sector liberal conservador, como decir acá, republicano demócrata. Y la cuestión era que unos querían que la carretera se hiciera por donde tenían terreno los liberales y otros querían que se hiciera por donde estaban los conservadores. Y esto nos creó una dificultad. Al final logramos tratar como de minimizar estas posiciones para decir, ve, aquí la necesidad es una carretera, aquí la carretera no puede ser liberal ni conservador, porque todos vamos a transitar por ella, ¿verdad? Y al final se logró hacer esa carretera y esto realmente creó un mejor comercio y más comunicación con los otros municipios y otros pueblos. Pero también faltaba energía eléctrica. En el pueblo solamente tenían plantas eléctricas el comercio y la parroquia, la alcaldía, el hospital, pero nosotros podíamos tener la energía de 6 a 10, 11 de la noche por los costos de combustible y entonces logramos una interconexión eléctrica y todo el mundo ya podía tener luz. Después comenzamos con la telefonía, ya no teníamos que ir a una oficina de Telecom, sino que ya todo el mundo podía tener un teléfono en su casa y también logramos que se construyera un nuevo hospital. Nosotros prestamos el salón parroquial para que en el tiempo que estaban ampliando este hospital se lograran atender a los enfermos. Y así fue como comenzamos también a interconectar las relaciones entre estos pueblos y el casco urbano de Bagadó. Había mucha gente que vivía en Bagadó y nunca había visitado los pueblos que estaban en la cabecera del municipio por unos prejuicios de que los consideraban personas muy agresivas, muy bárbaras, y realmente sí había algo de eso. Nosotros nos encontramos con que en la fiesta casi siempre terminaban en macheteras y en heridos y muertos. Y casi que la fiesta era mejor entre más muertos o heridos había. Y había una conciencia como muy complaciente o permisiva de estas cosas, ¿verdad? Entonces, se nos ocurrió con el inspector, porque no había policía en los pueblos, sino inspectores, de comenzar en la puerta de donde iban a tener la fiesta, a comenzar a quitar los machetes que la gente llevaba. Todo el mundo iba armado porque los otros llevaban armas y nos iban a estar ahí a la indefensiva, ¿verdad? Entonces comenzábamos, alguien escribía el nombre del machete fulano y le íbamos echando unos costales y formábamos costalados de machete. Al otro día se entregaba, entonces ya la gente sabía que todo el mundo estaba desarmado y que no iba a haber pleito. Y la cosa era que nosotros nos quedábamos en el baile para garantizar de que realmente las cosas se mantuvieran bien y si alguien se aprovechaba que se lo llevaran, ¿verdad? Después de trabajar ahí en Bagadó, pasó una cosa, una anécdota interesante. Estábamos el padre Mene y yo trabajando en Bagadó y un día el padre apareció con 2 cartas que había recogido del buzón y me dice, ¿cuál quieres? Y yo, ¿cómo que cuál quiero? Y yo, no, que yo escribí a Estados Unidos, me aceptaron en San Antonio, en El Paso, tú te vas para una y yo me voy para otra. Y yo, no, pero nosotros teníamos el proyecto de construir una granja juvenil. Entonces, el padre Mene al final decidió venirse acá y entonces mis superiores, de pronto pensando que yo también me pudiera venir acá, me ofrecieron estudiar y yo escogí estudiar psicología, entonces fue cuando me trasladaron a la ciudad de Medellín. Allí yo fui como vicerrector del seminario de los padres claretianos y yo ayudaba en el seminario al rector y a su vez comencé a estudiar psicología en la Universidad San Buenaventura. Ya después de 3 años me nombraron como rector del seminario y ya yo terminé también mis estudios, los estudiantes iban a la Universidad Bolivariana, yo a la San Buenaventura, terminé mis estudios y fue una experiencia muy interesante porque cuando yo estuve en el seminario siempre había mucho racismo entre los que eran del centro del país y los que eran de las provincias y a veces era por las cuestiones culturales y una de las cosas que yo me propuse fue ver que la diferencia no era para dividirnos sino para enriquecernos, conocer las diferentes costumbres, tradiciones y creencias que tenían las provincias y esto fue una oportunidad para integrarnos muchísimo como grupo, como seminario, como personas procedentes de diferentes estados de Colombia, ¿verdad?
Bueno, yo me encontraba con el padre Mena cada vez que él iba para vacaciones y él siempre me invitaba, pero yo estaba un poco entusiasmado con mi estudio de psicología y además estaba trabajando muy bien en el seminario y tenía una propuesta de mi superior para integrar un grupo interdisciplinario para trabajar en hogares Claré, que era para rehabilitar drogadictos. Y fue en el momento en que yo le presenté mi solicitud de venir aquí con un permiso de un año y vine aquí, el obispo Peña, Raimundo Peña, me aceptó. Y cuando yo vine aquí, él me nombró por 5 años. Yo le dije, yo apenas tengo una carta por 5 años. Me dijo, ahí vamos conversando, ¿verdad? Y mi primer destino fue Holy Trinity, con Monseñor Roberto Calle. Ahí estuve trabajando un año. Cuando yo regresé de vacaciones, el obispo Peña me había nombrado como capellán de la cárcel del centro y de Beachfield, y también me encargó de atender a los jóvenes en alto riesgo de las pandillas, y así yo estaba haciendo este trabajo a nivel de la diócesis. Y así fue como empecé aquí en Estados Unidos. Bueno, sí, después me pide el padre Ribari, que en ese tiempo acaban de cambiar a Bishop Peña, que había sido el obispo que yo había encontrado aquí, y estaba como administrador del padre Rick Bari, y me llama un día para que asumiera la rienda de la parroquia de Corpus Christi por 15 días, por una situación legal del padre que estaba allí, ¿verdad? Y esos 15 días se convirtieron casi en 18 años, algo increíble, pero fue una experiencia en la cual yo pude ayudar a construir la comunidad, el templo de Corpus Christi. Y cuando yo llegué ahí me encontré como cuando uno va a hacer una visita y acaban de pelearse, que la gente estaba un poco en shock, ¿verdad? Para mí, como iban hace 15 días, pues como que pensaba que pero las cuestiones se fueron alargando hasta el punto de que ya nombraron el nuevo obispo, y ya cuando el obispo llega, primero tiene que conocer la gente, y ya como un año y medio tal vez, fue cuando me hicieron pastor de la comunidad de Corpus Christi. Y hoy en día estoy como pastor, el nuevo obispo Mark Josesey me llamó un día mes de mayo diciéndome que quería hablar conmigo, y luego cuando yo llegué a su oficina me dijo, te tengo una buena noticia. Yo, ¿qué fue la buena noticia? Me dice, quiero que seas pastor de San Pío X. Yo le dije, ¿usted sabe lo que está haciendo? El padre Arturo han tratado de cambiarlo muchas veces, varios obispos, usted va a poder hacer eso. Y me miró con los ojazos. De pronto fue una ocurrencia mía, pero también era una manera de evadir un poco la responsabilidad de lo que él me estaba pidiendo. Hablamos un largo rato y yo le pedí que me diera tiempo de pensarlo, sabía que era una responsabilidad muy grande. Realmente nunca había pensado venir aquí a San Pío, pienso que era una parroquia muy codiciada por muchos otros sacerdotes, por la trayectoria que ha tenido San Pío X. Realmente yo no tenía como ni esas aspiraciones, ni tampoco como que... Yo estaba contento donde estaba trabajando, había encontrado una comunidad muy receptiva, pero tampoco, pues yo también sabía que pues, no me podía quedar toda la vida ahí, que se iba a llegar ese momento. El obispo tuvo la veniencia de permitirme pensarlo, y ya después como de poquito más de una semana volvimos a hablar, y el obispo no quitó el dedo del renglón, me dijo, no, yo quiero que vayas a San Pío. No había otra alternativa, y yo al final entendí que el obispo quería eso, y yo quería obedecer también a su deseo, y he venido aquí a la comunidad de San Pío, una comunidad donde yo he encontrado que tiene un potencial muy grande, que es una parroquia con una trayectoria grande, que ha liderado muchos procesos en la diócesis y que ha sido modelo para otras iglesias, y he tratado de poner todo de mi parte aquí en la comunidad de San Pío. Quisiera agregar que para mí, por ejemplo, estar aquí en San Pío ha tenido, yo lo resumiría en 5 propósitos. El primero, crear una conciencia de comunidad parroquial. Yo he encontrado en San Pío que tenemos 63 ministerios, que unos trabajan mucho más que otros, pero esos 63 ministerios son fuerzas vivas en la comunidad. Pero el sentido de comunidad parroquial está un poco diluido, y es un punto donde yo pienso que tenemos que trabajar para sentirnos que somos una comunidad, que tenemos el ministerio, pero somos comunidad. Y primero es comunidad y después son los ministerios. Segundo, es importante también el compromiso, que sea una comunidad que se comprometa en los proyectos que queremos hacer de la comunidad, porque una sola golondrina no hace verano, y realmente yo me considero un sacerdote que soy emprendedor, que me gusta tener iniciativa, pero tenemos que tener respaldo de la comunidad. Y yo quisiera, al terminar mi tiempo aquí en San Pío, que dejar a una comunidad mejor y ayudar en las necesidades que tiene la comunidad. Y lo tercero
es ver cómo logramos que la comunidad tenga un enfoque desde la justicia social, pero una justicia social que tiene que estar encarnada en el Evangelio, con una espiritualidad fuerte. Y aquí hemos empezado con el Ministerio de Oración Nocturna, con la Hora Santa, y queremos ahora ver para el próximo año cómo empezamos con una asamblea de oración, porque necesitamos hacer mucho énfasis en eso, porque si no, nos vamos quedando muy en lo social y perdemos la identidad de lo que somos. Y la otra cosa importante es tratar de potenciar mucho lo de los medios de comunicación social. Aquí empezamos, y usted sabe, poniendo los sistemas audiovisuales en los salones, proyectores, pantallas, sonido. Y lo otro es una radio San Pío, en la cual queremos tener un medio de evangelización, mejorar la página Facebook, el Internet. Hemos puesto una red de mayor agilidad para que todos los salones pueda haber Internet y así los diferentes ministerios puedan utilizarlo, y quisiéramos seguir potenciándolo en esos aspectos. Yo creo que hay una cosa interesante, y es que muchos sacerdotes llegaban, mis abuelos los invitaban a comer a sus casas y hacían largas conversaciones de su ministerio, y yo de niño oía muchas de sus historias, lo que ellos contaban, y a mí me entusiasmó realmente la vida de los sacerdotes. Después yo fui creciendo y de pronto entré a la high school y como que se me quitó un poco. Pero después conocí a un sacerdote, Darío Betancourt, y este sacerdote me invitó a un grupo juvenil. Era un sacerdote que le gustaba jugar soccer y a veces se nos aparecía a la cancha y creamos una bonita amistad. Y yo tenía la ilusión, porque mi padre era oficial de la policía, de ser un oficial, era como mi sueño, y mi padre pues me encauzaba un poco por ahí. Sin embargo, yo tuve un profesor, profesor Halaby, Julio